Queridos hermanos, hermanas que han venido esta mañana para encontrarse con el Señor a través de este encuentro dominical. Hemos llegado ya al sexto domingo de Pascua, nos quedan apenas ya realmente 2 semanas para poder terminar nuestra cincuentena pascual. Durante toda esta semana, la palabra de Dios nos ha llevado, sobre todo el Evangelio de San Juan, nos ha llevado de la mano y nos ha ido preparando para ese momento en el cual el Señor se va despidiendo de sus apóstoles, de sus discípulos. Los va dejando. Y cuando los discípulos sienten que Jesús los va dejando, ellos van entrando en un cierto pánico interior. Es como si se les moviera el piso, como decimos en el lenguaje bien popular. Eso me llama mucho la atención al reflexionar esta palabra, porque nosotros deberíamos de tener un poco de este pánico, tal vez en el buen sentido de este pánico que tenían los apóstoles. Quizás detrás del pánico habían varias razones, un poco de falta de fe, un poco de falta de esperanza, de claridad de quién era todavía aún Jesús después de la resurrección. Pero también podría ser, agreguemos un poco de pánico santo. Y quiero lanzarme por ese lado un poquito ahora. ¿Cuántos tenemos pánico cuando hemos abandonado a Cristo en nuestra vida? Cuando Cristo no ha sido la persona importante en mi vida. ¿Nos da pánico eso? ¿Nos da pánico perder a Cristo? ¿Nos da pánico separarnos de Dios y de las cosas del Señor? ¿Nos da pánico servir a las cosas del mundo más que a las cosas del Señor? Esas interrogantes les invito a hacérselas de manera coherente, también ustedes en su corazón. Seguramente los discípulos podrían tener esas 2 razones por las cuales tenían pánico. Quiero inclinarme por la razón más santa, que es tener pánico, tener sufrimiento de haber abandonado a Cristo, de haberlo sustituido, precisamente haberlo sustituido por otras cosas, por otras circunstancias, haberle quitado a Dios el puesto que le corresponde y dedicarnos a nuestras cosas y ver esas cosas como superiores a Cristo. ¿Qué seríamos nosotros sin el Señor? ¿Qué serías tú? ¿Qué sería yo sin el Señor? ¿Seríamos lo mismo? La respuesta en realidad es más que sincera. Nadie es lo mismo cuando ha abandonado a Cristo en su corazón. Los peores desastres de la vida y de la sociedad y de la historia se refieren a aquellos en los cuales el hombre abandonó a Dios, colocó a Dios en una esquina de su casa o engavetaron a Dios algunos para siempre. Cuando engavetamos a Dios, lo separamos de nuestra vida interior
¿Lo separamos de nuestra moral o lo separamos de nuestra ética? Entonces, el resultado de eso es siempre una deshumanización. Las grandes sociedades que han hecho desastres, las grandes sociedades que han colapsado en las peores situaciones de vida, han sido las sociedades donde apartaron a Dios. Recuerden ustedes aquella época dolorosa de los nazis. Recuerden esa época dolorosa en la cual más de 6 millones de judíos fueron asesinados por un perverso que quiso quitar a Dios de su vida. Por aquella época también había un filósofo llamado Nietzsche que decía: Dios ha muerto. Nietzsche quería decir: quitemos a Dios de nuestra existencia, porque en cuanto quitamos a Dios de nuestra existencia, yo soy libre. Yo soy libre. Nadie me va a decir que en mi conciencia que me estoy equivocando. Y puedo entonces llenarme y enjugarme con las aguas del pecado. Puedo ensuciarme con el lodo y la porquería del pecado y la conciencia no me va a hablar. Las grandes sociedades han hecho desastres. La guerra en Ucrania y Rusia, con Rusia, es solo una muestra aún en el siglo XXI de una ausencia absoluta de Dios en el corazón de los que juegan al poder o a ser Dios. Muy cerca de nosotros está Nicaragua, donde hay un gobierno perverso, controlador de todo, que viene persiguiendo a la Iglesia Católica desde que ha entrado al poder y se ha quedado en el poder de manera incoherente y sin democracia. Actualmente, la persecución de Daniel Ortega en Nicaragua a la Iglesia es grotesca, es violenta. Hay un obispo en este momento que no puede salir porque él le pone militares y policías que lo persiguen hasta en el baño, creo. No puede salir, Monseñor Rolando Álvarez, a quien yo conozco personalmente. Está encerrado gracias a un gobierno perverso, ausente de Dios. Monseñor Álvarez, a quien solidariamente nos unimos con él, que desde hace ya unos días está en ayuno en la casa de un obispo de él, un obispo hermano, está ayunando con agua y suero, pidiéndole al gobierno que ya basta de tanta persecución a la Iglesia. Incluso hay otro sacerdote también perseguido, él y su familia. Esa es la consecuencia de una sociedad absolutista, donde Dios no es importante, donde yo me creo Dios. Yo coloco en el lugar de Dios, me coloco yo, coloco mi poder. Una sociedad así es una sociedad autodestructiva. Una sociedad sin Dios, una sociedad que no le tiene miedo dejar a Dios, una sociedad que no se turba ante la ausencia de Dios en sus corazones, es una sociedad como una bomba atómica que cuando explota destruye todo por su paso. Nuestra sociedad hondureña pareciera que nos encaminamos por allá. Hay cosas turbias en las decisiones del actual gobierno.
hay cosas buenas, hay cosas turbias. Y parece que los males del pecado y los males antiguos se siguen manejando de otra forma. Dirían en mi tierra, la misma mona en distinta rama. Es doloroso saber de propuestas incoherentes con la vida, de propuestas de aparentemente padres de la patria en contra de la dignidad de la familia. La última propuesta que ha querido entrar, que haya igualdad en el género. Hay que saber qué quieren decir con género, porque para un cristiano católico, desde la ética y desde la moral, y más aún desde la Sagrada Escritura, desde el Génesis, solo existe hombre y mujer. No existen homosexuales, no existen lésbicos, lésbicas, no existen trans, no existen bis, y todas las letras de LGTB y todas las consonantes que siguen por delante. Existe la familia, papá, mamá. Qué triste le sería a un hijo adoptivo tener a dos hombres como papás, o papá, mamá, o dos mujeres adoptando un hijo. Sería muy doloroso. Ese niño llevaría un trauma para toda la vida, porque no sabría distinguir quién es su papá y quién es su mamá. No podría decir mamá, papá. ¿Cómo? ¿Cómo podemos romper la naturalidad de la vida? ¿Quién ha dicho que el sexo me lo hago a mí mismo? El sexo es una condición profundamente interior, nacida con mi ADN. Tú no eres Dios, ni los mal llamados padres de la patria son Dios para intentar aprobar estupideces, porquerías diabólicas que violentan la sacramentalidad del matrimonio y la dignidad absoluta del matrimonio y de la vida familiar. Una sociedad vaciada de Dios se convierte en suciedad, no en sociedad. Una sociedad vaciada de Dios es suciedad. No queremos en nuestro país ser una suciedad. Queremos ser sociedad coherente, digna, donde se respete la familia, donde se respete lo natural de la vida. No queremos ser una sociedad que se autodestruye a sí misma. No se turbe vuestro corazón, dijo Jesús en el versículo 1, ni se acobarde. Aquel día en el cenáculo, quizás los discípulos sintieron un nudo en la garganta, un nudo grande en la garganta, por la ausencia cercana de Jesús. Quizás no es para menos ese nudo en la garganta que los discípulos sienten, porque veámoslo entonces por un lado más o menos bueno.
Busquémosle un lado bueno al miedo y al pánico. Cuando siento que Dios no está conmigo, me siento inseguro. Y siento que no puedo vivir sin Él. Ahí entendemos a los apóstoles. El Maestro ha constituido la referencia de sus vidas. Sin su presencia no hay seguimiento ni tampoco futuro. Si Él no está presente en la vida nuestra, en la vida de la sociedad, no hay futuro. El futuro va a ser siempre incierto, porque he dicho hace un rato, la sociedad que abandona a Dios se autodestruye, se deshumaniza. De ahí que temen el verse los discípulos desprotegidos y sin orientación. En otras palabras, ellos temen sentirse huérfanos del amor que los sostuvo en sus brazos, del amor que los abrazaba. ¿Es esa el pánico que nosotros tenemos? ¿Tenemos cierto miedo de estar desprotegidos de Dios? ¿A dónde coloco yo a Dios en mi vida? ¿Él es esencialmente primero en mi existencia? ¿O Dios es más bien secundario, es terciario en mi vida? ¿Alguna vez les he hablado a ustedes del Dios gaveta? De solamente utilizar a Dios cuando yo lo necesito. Si lo necesito, lo busco, vengo a misa. Si no lo necesito, no vengo a misa. Si lo necesito, oro. Si no lo necesito, no oro. Si necesito la iglesia, la busco. Si no la necesito, la abandono. ¿Qué tipo de cristianos somos? Muchos somos cristianos realmente nominales, solo de nombre. Porque participamos de una misa dominical, pero durante la semana somos paganos. No participamos de la misa diaria en este pueblo, aún viviendo en este pueblo. Me refiero más a los que viven en el pueblo, porque solo vienen a misa dominical y el resto de días ellos son dioses. Solo son seres humanos los domingos. ¿Qué tipo de cristianos somos? No se puede vivir una vida así. No se puede ser auténtico en la vida cuando Dios no ocupa el lugar que le corresponde. Amar a Dios sobre todas las cosas nos recuerda en realidad la síntesis del primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y Jesús dijo, recordando el Antiguo Testamento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Qué quiere decir? Ámalo de manera absoluta. No le demos a Dios lo que nos sobra de nosotros. Démosle a Dios lo que nosotros necesitamos para vivir. ¿A dónde entonces está Dios? ¿Cuál es mi pánico? ¿Cuál es el nudo que yo tengo en la garganta? ¿Por no abandonar a Dios? ¿O por querer jugar a Dios o hacer un pequeño Dios yo mismo?
Por eso, hermanos, el amor entonces se vuelve un verdadero compromiso. Notemos la insistencia del Evangelio de hoy cuando dice: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Coincide perfectamente bien con lo que les he dicho. Si amas a Dios, te acordarás del primer mandamiento, que dice amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué haces tú el lunes? ¿Qué haces tú el martes? ¿Qué haces el miércoles? ¿Qué haces el jueves? ¿Qué haces el viernes? ¿Qué haces el sábado? ¿Dónde está Dios para ti en esos días? ¿O es que Dios es dominguero? Quizá. Y no nos hemos dado cuenta que Dios solo aparece el domingo. El que tiene mis mandamientos son premisas fundamentales. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Como dicen en mi pueblo, más claro no canta un gallo. Si Dios tú lo tienes como una gaveta, tú no amas a Dios. Si Dios solo lo usa cuando lo necesita, tú no amas a Dios. Tú eres un titiritero que juegas a Dios a ser un títere y quieres manejar a Dios con tus manos. Y le dices: Señor, te doy para que tú me des. Señor, el domingo voy a ir a misa, los demás días me desaparezco, tú ya sabes, pero como tú me recibes no hay problema. Ayúdame en lo que te pido y aumentaré un día más, voy a ir un día más a misa. Ayúdame, Señor, y voy a rezar el rosario, porque yo soy católico. Pero nunca me acuerdo de la Virgen María, ni le rezo nunca. Soy un católico, pero nunca leo la Biblia. Mi Biblia está empolvada completamente. La lógica cristiana es coherente. El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Si yo no guardo ni el primer mandamiento, yo no amo a Dios. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Engañando a Dios? Hay veces puede ser que sí. Venimos a la misa para engañar a Dios, aparentemente. A Dios no lo engañamos. Dios es respetuoso de ti y de mí. Él te ama, quiere lo mejor para ti, pero te deja libre. Que tú actúes de acuerdo a como tú crees. Si alguno me ama, otra vez la lógica se reafirma, versículo 23. Si alguno me ama, guardará mis palabras. Por eso, mis hermanos, el que no me ama, no guarda mis palabras, dice el Señor. Es así entonces como un discípulo sigue a Jesús a lo largo de su vida, mediante la escucha y el arraigo del Evangelio. Su amor es una sintonía con el camino del Evangelio. Y el amor que yo le manifiesto a Dios se debe desbordar en la alegría cristiana,
que luego lo manifiesto en el servicio a los demás, en el servicio a la comunidad, en el servicio y en la entrega a la iglesia. El discípulo vive una dinámica del amor. Por eso, hoy debemos evaluar nuestra manera de ser cristianos. La iglesia está llena de demasiados aparentes cristianos nominales, solamente de nombres, pero incoherentes con su fe. Seamos cristianos no del montón, seamos verdaderamente imitadores de Cristo. Comportámonos de acuerdo a lo que creemos. Cuando decimos, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, y así sucesivamente, seamos coherentes con eso que hoy en esta misa vamos a profesar. Que haya coherencia, que no lo expresemos de palabra, sino con coherencia de vida. Esta dinámica del amor despeja el panorama de nuestra realidad que acontece al interior de la vida del discípulo de Jesús. Su amor se encuentra con otro amor que lo supera. Y lo supera con creces. El discípulo no solo entra en la circularidad del amor de Jesús o con Jesús, sino también en la circularidad de amor con Dios Padre. Versículo 21. El que me ame, esa es la premisa, será amado de mi Padre. No es un invento mío, la palabra. Tú amas a Cristo, puedes decir que amas a Dios. Si amas a Cristo, cumplimos los mandamientos. Empezando por el primero, amar a Dios sobre todas las cosas, quiere decir Dios es primero, Dios es segundo, Dios es tercero, Dios es cuarto, Dios es quinto, Dios es sexto, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso, ¿cuántas veces yo les he dicho a los matrimonios incluso que ni papá ni mamá ni los hijos, ni el esposo ni la esposa, aún con la santidad grande del matrimonio, están por encima de Dios? Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, cuarto Dios, quinto Dios. Y si Dios es primero, tu matrimonio y tu familia es esencial. Porque donde Dios es primero, la familia es una pequeña iglesia doméstica al servicio de la vida. Pero donde Dios no es primero, tu familia no es una familia. Por eso, es claro, amo a Dios, amo al Hijo, amo al Padre. Y si amo al Padre y amo al Hijo, cumplo los mandamientos. Hermanos y hermanas, si alguno me ama, mi Padre lo amará, dice el versículo 23. Por eso, hermanos, en fin, los discípulos están tristes en el cenáculo porque es la hora de la despedida. Jesús le muestra que no hay motivo para estar triste porque su partida no es un abandono, sino plenitud de su hora y punto de partida de una nueva forma de presencia. La partida siempre es dolorosa, sí es verdad, pero todo depende del punto de vista de donde se miren las cosas. Si las miradas van desde fuera, la muerte de Jesús será una catástrofe. Pero si la mirada es desde dentro, desde la conciencia mía,
yo veo a Jesús desde mi conciencia, esa partida de Jesús es distinta. Porque quien pone en práctica las enseñanzas del Maestro nunca pierde la seguridad. Y sabe que aquel que se fue, un día volverá para juzgar a vivos y muertos. Sabe que aquel que se fue ha dicho: yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es importante que confirmemos nuestra fe y que la alegría de Cristo en su victoria sobre la muerte nos invite a acoger en este día las cosas del cielo y apropiarnos de las cosas del cielo. Por eso, en conclusión, hay que creer en Jesús de manera coherente. Hermanos y hermanas, la gracia de la palabra que hemos recibido renueve en nosotros la fuerza del amor, nos transforme y nos libere, nos haga discípulos auténticos y alegres de la gracia del Evangelio. Así sea. Amén.